Buenos días, bienvenidos a una nueva presentación, recomendación de un libro que voy a dedicar a mi amigo Jorge, porque es una coletilla de un comentario suyo acerca de una presentación que os hice de mi pasión por los libros, que comenté ya uno, que era el cierre de la mente moderna, la dejé colgada en el peoncaminero.com, acerca del cierre de la mente moderna de Alan Bloom. Y había otro gran libro que me influyó mucho a los 26 años y que fue parejo con este, que es Arte y Percepción Visual, ¿vale? Arte y Percepción Visual de Rudolf Arnheim, que me costó una pasta, porque es un libro caro, 2.900 pesetas. El año 90, yo sí, eso es el año 90, estaba en sexto de carrera. El 30 de mayo lo compré. Es un magnífico libro, magníficamente encuadernado, a pesar de que está roto por aquí, como veis, ¿vale? Pero bueno, el papel es fantástico, tiene muchísimas ilustraciones, porque es de arte y percepción visual. ¿Y a quién le tengo yo que deber este libro? Pues este libro se lo debo a mi profesor de estructuras matricial en aquel momento, don Javier Torres Ruiz. Un saludo, don Javier. Porque este libro aparecía en su bibliografía de la asignatura, que era estructuras matricial. Y cuando lo vi dije, ¿qué pinta este libro aquí? Bueno, y como don Javier es un hombre muy particular, pues me dio por bajar a la librería y buscarlo. Y me enganchó y tengo que contar la anécdota. Me enganchó totalmente. No voy a leer el libro entero, aunque hay un vídeo en YouTube que le lee entero. Pero no es un libro para leer, porque tiene muchas imágenes y tiene esto hay que leerle con calma, poquito a poco y verlo, ¿no? Y la anécdota que quería contar es que cuando leí la introducción, que es lo que voy a comentar hoy y que es lo que voy a dejar colgado, pero en un podcast separado, ¿vale? Solo voy a, en el vídeo, en YouTube, solo voy a dejar este comentario. En el podcast dejaré todo. En mis comentarios, que espero que duren unos 25 o 30 minutos como mucho, y el texto, que el texto viene a durar, el texto de la introducción leído viene a durar 36 minutos. 36 minutos. Bueno, y entonces leí la introducción y fui a verle. Y estaba sentado en su despacho había una librería, es como si lo estuviera viendo, una librería sencilla, de madera, grande tenía libros el hombre. Y entré y le dije, oye, he leído el libro de introducción, he leído el libro de arte y percepción visual de Rudolf Arnheim, y bueno, pues quería darte las gracias porque la introducción me ha parecido fantástica, solo la introducción. Se levantó de la mesa, vino y me dio un abrazo. Yo me quedé, a ver, yo me llevaba bien con él, pero no tanto como para... Y me quedé, bueno, y luego poco a poco pues lo fui leyendo, poquito a poco. Es un libro que recomiendo sobre todo a técnicos, sobre todo a técnicos, cualquier técnico en la materia, ¿vale? Cualquier técnico en cualquier materia, quiero decir. Y porque aporta la visión artística que nos falta, ¿eh? Ese miedo al arte, ese miedo al dibujo, ese miedo a entender lo que vemos, ¿vale? Como os voy a explicar en el vídeo. Pero se lo puedo recomendar a cualquier persona, no tiene por qué ser artista. Se sigue vendiendo este libro, es un sleeper. Los que no sepáis qué es un sleeper es un libro que tiene pocas ventas, pero durante periodos muy largos. No es un bestseller, es un bestseller a largo plazo. A largo plazo. Se sigue vendiendo. Es un libro que originalmente se escribió. Rudolf tiene dos ediciones. La primera edición, creo recordar que es de 1954. La primera edición, creo recordar que es de 1954. Y la segunda de 1974. Eso es. Eso es. Esta edición que yo tengo es del año 79, en octava reimpresión del año
89. Yo digo que lo compré en el año 90. En el año 90. Un fantástico libro que os paso a contar por qué. Vale para cualquier persona. Es muy usado por la gente de artes, en estudios de arte, por lo que parece. Lo tiene mucha gente. Hay escultores, artistas. Pero vale para cualquier persona, porque la maestría, veréis lo que os cuento en la introducción, que lo he dicho en otros vídeos, cuando se llega a la maestría en determinada profesión, se alcanza un determinado grado de sabiduría. Y este hombre yo creo que lo tiene. Yo quería descubrir por qué me había influido este libro, y como recordaba perfectamente que la introducción era espectacular, pues la quise releer. La he releído y la he anotado y estudiado. Y entiendo mucho de las cosas que después me han influido a mí como persona. Básicamente van a ser citas y vais a ver que se puede aplicar a cualquier cosa de la vida. O sea, elevaros por encima del arte, ¿vale? Él puede que hable de arte y puede que no. Pero si nos elevamos en la interpretación, vais a ver las repercusiones que tiene. Incluso a nivel de percepción, a nivel de experiencia, a nivel de entendimiento, a nivel metafísico de la vida, ¿vale? Bien, vamos a ver si consigo leerlo bien. Dice, él empieza diciendo que nos agobia el arte actual, ¿no? Fijaros que está hablando en el año 54. Yo cuando lo leí en el año 90 era igual. Nos agobia el arte actual porque por el tema de las interpretaciones externas, porque no lo entendemos, necesitamos que nos lo expliquen. Así es como empieza él. Aquí está hablando de arte, pero se puede hablar de cualquier cosa, necesitamos que nos expliquen la vida. O sea, es como si nos hubiéramos desconectado. Desconectado, ¿no? Entonces dice, nuestras experiencias y nuestras ideas tienden a ser comunes, pero no profundas, o profundas, pero no comunes. Hemos desatendido el don de ver las cosas a través de nuestros sentidos. El concepto aparece separado del percepto y el pensamiento se mueve entre abstracciones. A mí esta fue una de las frases que se me quedó grabada, es la primera página, grabada en la cabeza según la ley. ¿Vale? Nuestras experiencias y nuestras ideas tienden a ser comunes, pero no profundas, o profundas, pero no comunes. Es tremendo. Yo creo que es tremendo. Pero bueno, voy a seguir. Entonces dice que los ojos los usamos para identificar y medir, nada más, sin llegar a entender las imágenes o su significado. O sea, los ojos los usamos, lo voy a volver a decir, para identificar y medir, o sea, para etiquetar, para reconocer. Y aquí me he acordado de René Guénon. René Guénon, que era un místico del siglo XX, principios del siglo XX, que hablaba de los tiempos modernos, donde la cuantificación se había impuesto a la calidad. La cuantificación se había impuesto a la calidad. Los tiempos modernos, siglo XX, Cambalache. Vale. Voy a seguir. La visión no puede ser diluida. La visión no puede ser diluida y por tanto no puede ser expresada en palabras. Y esto es una barrera que tenemos, el lenguaje. El lenguaje. Pero a la postre tenemos que entender con los ojos. A la postre tenemos que entender con los ojos, no nos queda otra. Entender los ojos como los sentidos. ¿Bien? El problema de esto es verbalizarlo. ¿Qué más? Voy a acelerar un poco más rápido porque si no, no voy a terminar. Dice, la experiencia no se puede expresar con palabras, puesto que es compleja. Este es el problema de transmitir la experiencia. La experiencia hay que pasarla. Son propias, son personales. No se pueden transmitir a otro. ¿Vale? La representación completa de un caso individual no existe. La representación completa de un caso individual no existe. Las palabras pueden y deben esperar. Esta es otra frase importante. Las palabras pueden y deben esperar
a que la mente destile de la unicidad de la experiencia generalidades que puedan ser captadas por los sentidos, conceptualizadas y etiquetadas. Y esto me llevó a otro texto que había leído un par de años antes o 3 años antes, que era de Maestro Jiménez Salas, que hablaba de las 3 fases del conocimiento, que es ver, pensar, hacer. Ver, solamente ver, ver, ver. Y después pensar. Sigo. Dice otra frase. El análisis verbal paraliza la creación y comprensión intuitiva. Con lo cual, voy a volver a repetir, el análisis verbal paraliza la creación y la comprensión intuitiva. O sea, no podemos pensar con el lenguaje. No podemos pensar a través del lenguaje. Y esto nos llevaría a una cierta gnosis, a un cierto... Lo he visto en otros sitios, lo contaba también Esquirol en otro sitio, y otros antes que él. Es el tema del análisis de los símbolos, por ejemplo. Los símbolos no se pueden verbalizar, hay lo que hay. Hay una aprehensión de las cosas mucho más por debajo del lenguaje, que también lo he colgado en el vídeo de Jodorowsky, ¿vale? Es prácticamente lo mismo. Entonces, de aquí vendrían las fórmulas y recetas, que es lo que usan los aprendices. Entonces, no podemos ser esclavos de las fórmulas y las recetas, que las fórmulas y las recetas están bien como soporte y como ayuda, pero hay que saberlas usar, que es lo que dicen los maestros, ¿no? Entonces, el intelecto se contrapone a la intuición. Es un equilibrio. Y el raciocinio a la sensación. Hay un equilibrio del potencial. Necesitamos las dos cosas, no podemos prescindir de ninguna. Y él dice una cita así, dice: el autoanálisis incontrolado puede ser dañino, pero también puede serlo el primitivismo artificial de quien se niega a entender cómo y por qué hace lo que hace. Y aquí me llevó a pensar en el laberinto, en el autoanálisis, en la interiorización, ¿no? En la autoprospección, que normalmente nos hace perdernos dentro. Es muy complicado navegar dentro de nuestro propio laberinto. Pero por otro lado, es nuestra obligación intentarlo. Otra frase dice: el hombre moderno puede, y por tanto debe, vivir con una autoconciencia sin precedentes. Tal vez la tarea de vivir se haya tornado más difícil, pero no hay alternativa. Y esto lo decía el año 54 o 74, porque no sé lo que corregiría. Imaginaros hoy. O sea, a pesar de todo lo que tenemos encima, hay que tener autoconciencia. No ya autoconciencia, ya con conciencia me conformo. Pero no tenemos alternativa. Es el tiempo que nos toca. O sea, pero esto es eterno. Esto es eterno y no está hablando de arte, es eterno. Pero bueno, otra frase dice: las artes, como cualquier otro objeto de estudio, requiere de reconocimiento íntimo. Requiere de ese conocimiento íntimo que únicamente brota del amor prolongado y la dedicación paciente. Las artes, como cualquier otro objeto de estudio, requiere de conocimiento íntimo que únicamente brota del amor prolongado y la dedicación paciente. Es la maestría, es el sobreconocimiento, es esa interiorización de los gestos, de las cosas que hacen que pases a un nivel superior de maestría en tu arte correspondiente. La descripción de las cosas que vemos y de los mecanismos perceptuales que explican los hechos visuales. Esa es nuestra tarea. O sea, saber lo que vemos y por qué lo vemos. Pero no solo en arte, insisto. Intentarlo ver en general. Verás lo que quiere decir. Interesante. Luego en el libro, cuando entras, te das cuenta de por qué te lo explica. Te lo explica muy bien en determinados sitios, en la forma, en el por qué buscas el equilibrio, por qué el equilibrio horizontal no está en la mitad, sino está un tercio, por qué completamos las formas. Se basa en la Gestalt.
todo su análisis se basa en la Gestalt, que viene de la palabra forma en alemán. Gestalt, que viene de la palabra forma. Sigo. Dice, una totalidad no se obtiene por una agregación de partes aisladas. El aspecto de cualquier elemento depende de su lugar y función dentro de un esquema global. Y de aquí yo salté a los paradigmas y a las características, ¿no? Unidad y orden. Búsqueda. Nosotros buscamos unidad y orden. Necesitamos esa narrativa. La mente necesita eso. Por tanto, todo lo que ve lo mediatiza, y en el libro lo ves. Lo mediatiza y le da forma hasta que tiene una forma que a él le parece correcta. Pero puede ser que no sea lo que exista de verdad. Lo voy a volver a leer. El aspecto de cualquier elemento depende de su lugar y función dentro de un esquema global. Lo mismo sucede si ves el mismo objeto en distintas situaciones. Para ti significa cosas distintas. De nuevo, tu experiencia. La experiencia es personal, porque te has encontrado ese objeto en unas determinadas circunstancias y en un determinado momento. Ahora me parece brutal. Yo solo me acordaba de esas dos frases que os he leído al principio, del conocimiento profundo pero personal o genérico pero superficial. Y de la otra que os he leído, que era la de las palabras pueden y deben esperar. De esas dos, solo me acordaba de esas dos, pero del resto prácticamente no. Bien, la mente funciona siempre como un todo. La mente funciona siempre como un todo. Todo percibir es también pensar. Todo razonamiento es también intuición. Toda observación es también invención. Fijaros que él habla de arte. Pero esto se puede aplicar a cualquier cosa. Todo percibir es también pensar. No te puedes quitar una cosa de la otra, no puedes solo ver, como decía el maestro Jiménez Salas, pero tienes que intentarlo. Estás mediatizado por tus esquemas mentales. Todo razonamiento es también intuición. Cuando ya estás dentro y estás razonando, también hay cosas que surgen solas. Es inevitable, pero no puedes tener intuiciones si no razonas. La imaginación trabaja conjuntamente con la razón. Toda observación es también invención. Añado cosas, quito cosas. Impresionante. Ver es una imposición de forma y sentido totalmente subjetiva a la realidad. Ver es una imposición de forma y sentido totalmente subjetiva a la realidad. Ver es una imposición de forma y sentido totalmente subjetiva a la realidad. Conformar el mundo a nuestra propia imagen. No vemos la realidad, sino lo que nosotros creemos ver. Ver en el sentido genérico, ¿vale? Otra vez, no penséis solo en arte. Pero casi siempre las situaciones con que nos encontramos poseen características propias que exigen que las percibamos debidamente. Mirar el mundo requiere un juego recíproco entre las propiedades aportadas por el objeto y la naturaleza del sujeto. Luego, observador, objetivo, o sea, de ser objetivo, ¿vale? Y de ahí extraemos un meollo común de verdad. Es una lucha contra el subjetivismo y la relatividad. Esto no es ilimitado, el sujeto existe, pero no es ilimitado, es un juego de equilibrios. No todo es subjetivo, hay cosas que son lo que son. Y en eso es donde montamos el sentido común, ese conocimiento común, que puede ser superficial si alguien no profundiza debajo, pero ese profundizamiento ya es subjetivo. Y ya es el aporte interior. Bien, la mente, en su lucha por una concepción ordenada de la realidad, procede de una manera legítima y lógica desde los esquemas más sencillos hasta otros de complejidad creciente. De lo sencillo a lo complejo, pero totalidad. Sigo. La capacidad de considerar la vida bajo un prisma artístico no es privilegio de unos cuantos especialistas
dotados de cualidades singulares, sino que está al alcance de toda persona mentalmente sana a la que la naturaleza haya favorecido con un par de ojos. Cualquiera podemos entender el arte. El arte es vivir, es lo que se desprende del texto. El arte es lo más concreto del mundo. Basta ya de cháchara. El arte es lo más concreto del mundo. No rehuir lo que no queremos enfrentar. Este comentario venía porque cuando vemos un cuadro hubo una época en la que se explicaba el contenido y la historia que contaba, como en los comentarios de texto. No, eso es porque no quieres enfrentarte a la forma, al aspecto visual. Y esto lo hacemos con otras cosas. Del todo se va al detalle. Y de ahí a los temas laterales. Y de ahí volvemos a los detalles en general. O sea, digamos que partimos de una totalidad, entramos en lo que influye y de lo que influye volvemos a analizar y nos retiramos. No está hablando de arte, no solo de arte. Esto se aplica a la vida igual. Entender lo que se ve y por qué lo ve. Esa es nuestra obligación, entender lo que vemos y por qué lo vemos. Es ese bajar, entrar en el laberinto. Es nuestra obligación. Es un libro altamente recomendable, no tengo más notas de él, os dejo con la lectura del texto, no en el vídeo de YouTube, pero sí en el podcast. Así que nos vemos, un saludo, compra el libro, leedlo con calma y os lo recomiendo de todo corazón. Un saludo y hasta luego.